Saludos a todos los seguidores de este medio. He aperturado esta ventana para dialogar de literatura, de poesía, de historias, de los mitos de nuestros pueblos. En esta ocasión voy a compartir con ustedes una parte, digo de repente, de una parte de mi historia, de mi autobiografía. Yo he sido pastor de cabras y ovejas allá en el fundo de mi abuelo Constantino Velasco Millares, en ese valle de Sangarara, cuyo río viene desde el pueblo de Chaviña y Coracora. El fundo de mi abuelo se llama Condorarma, por la montaña o por el apu que se encuentra en ese lugar. Yo en mis tiempos de niñez pasteaba mis cabras y ovejas en la profundidad de las quebradas. Justamente en esa quebrada estaba la montaña Condorarma. La montaña tenía un acantilado, un abismo, un peñasco. En tiempos de verdor solía salir agua como chorro, como de una pileta, del cual yo bebía esa agua, también mis cabras. En tiempos de sequía, en los meses de julio y agosto, solamente la laja se mojaba y también yo lamía esa humedad para saciar mi sed. Un día me puse a comerme fiambre en la sombra de una enorme piedra al frente de ese acantilado de Condorarma. Las cabras y las ovejas dormían en la sombra de los árboles y me había quedado dormido en la sombra. Cuando me desperté, observé una aureola de nube transparente que desapareció en la arista del peñasco. Asustado, miré a las cabras, no estaban en las sombras. Subí a la piedra y vi que las cabras estaban en la otra banda. Me fui corriendo con temor. Al atardecer, llevé a las cabras al corral. Casi al anochecer llego a la casa y me pongo a cenar en la cocina. En el corral se escuchó el llorar de las crías de las cabras. Y mi abuelo dijo: ¿por qué están llorando esas crías? Seguramente que faltan las madres. Y se fue a ver al corral. Efectivamente faltaban 7 cabras. Mi abuelo me dijo: no te has dado cuenta de los animales, pero siempre se quedaban en el camino y llegaban. Esta vez no llegaron. Mi abuelo, preocupado, me preguntaba y también me daba algunos resondrones por mi descuido. Seguramente los pumas lo han separado, dijo, o los forasteros, arrieros que pasan por esas zonas también se pueden llevar. Al día siguiente fuimos al lugar de los hechos a rastrear si efectivamente habían pumas o los arrieros habían pasado por ahí, se lo hayan llevado las cabras. Fuimos y no hallamos rastro alguno, ni de puma ni de los arrieros. Mi abuelo, preocupado, dijo: ¿cómo pueden perderse así por así las cabras? Las estancias están a una distancia, casi a un día de camino. Tienen que cruzarse cerros y cerros. Y también interrogamos a los vecinos. No se hallaban las cabras. Mi abuelo dio por perdido. Pasó una semana y no aparecieron las cabras. Pero una noche, después de cenar, teníamos la costumbre de echarnos en el patio y mirar las estrellas. En esa ocasión me acompañó un trabajador de mi abuelo, puneño,
llamado Rosendo Apazamamani. Conversábamos y conversábamos y recordó de la pérdida de las cabras. Le dijo, ¿cómo pueden perderse y no aparecen? ¿No será que tú te has quedado dormido?, me dice. Efectivamente me he quedado dormido, le respondí. Y recordé de un sueño. En mi sueño, por haberme quedado en esa sombra de la piedra al frente del peñasco de Condorarma, en mi sueño, de donde salía el agua, se convirtió en un boquete, como un túnel, de cuya profundidad de la montaña salía un pequeño río con agua cristalina. He entrado por ese túnel con todas las cabras, hemos llegado al centro de la montaña, hallé una laguna redonda, inmóvil, transparente, y cuando miro a los alrededores, vi andenes como de los incas, en cuyos andenes habían naranjos. Todo era amarillo y dorado esa zona. He tomado una naranja, he comido, estaba jugoso y riquísimo, mientras también las ovejas y las cabras bebían agua de la laguna. Luego salimos. Al salir del boquete, desciendo a la cima del río, me desperté. Es cuando me asusté y me fui corriendo de las demás cabras. Y Rosendo me dijo, efectivamente has entrado a la montaña. Allí se han quedado las 7 cabras. Y yo le contesté, pude haberme quedado yo. Y me dijo, no, la montaña tiene un propósito para ti. Las cabras están adentro y están vivas. Y yo le dije, ¿cómo podemos rescatarlo? Él me dijo, lo rescataremos. Yo prepararé una ofrenda, y esa ofrenda con todo tu fe y bondad le brindarás a la montaña. Lo implorarás que te devuelvan las cabras. Y así lo harás, me dijo. Efectivamente, Rosendo preparó el secreto. A la misma hora que yo me quedé dormido en esa zona, entregué las ofrendas a la montaña con toda mi fe e imploración y lo dejé allí y retorné al corral por la tarde. Pasaron 3 días, las cabras no aparecían. Pero en una de esas tardes que retornaba al corral, escuché el balar de los animales en la ladera justamente de la montaña Condorarma. Llevé a toda la manada, se juntaron todos y llegué al corral con toda la manada juntas, completas, y las crías disfrutaron de las madres en ese momento. Y me preguntó, ¿dónde estaban las cabras? Le contesté que estaba en la ladera de la montaña, pero dijo, ¿cómo pueden estar vivas si por ahí abundan pumas, zorros, pasan también forasteros? Pudieron habérselo llevado, pero no fue así. Mi abuelo se conformó al verlos, bueno, estaban completas y se alegró. Pero Rosendo me había advertido que este hecho misterioso que no contara a nadie, ni a mi abuelo, a nadie. Ya cuando seas adulto, contarás cuando estás lejos. Y por eso es que cuento este misterio para compartir con todos ustedes. Pero este sueño se repetía a través de mi vida. El año 70, cuando estaba en el norte, soñé tan igual como ingresé a esa montaña. Soñaba constantemente. Y cuando retorné a Calima el 85, también seguí soñando igual. Y le pregunté a mi madre,
sigo soñando con esta montaña de esta forma. Y mi madre me contestó, la montaña te reclama. Desde que tú has salido de allá, no has retornado. Y tienes que retornar llevándole otra vez las ofrendas. Y así fue este misterio, y yo lo considero importante. En razón a ese sueño, hago la literatura de la cosmovisión andina. Muchas gracias.